Dios les bendiga. Eh, los saluda a todos en esta mañana hermosa que Dios nos regala una vez más, compartiendo con ustedes a la luz de la Biblia enseñanzas. Mi nombre es Rolando Ortiz. Vengo compartiendo con ustedes enseñanzas de la palabra de Dios para edificación de cada uno de nosotros. He venido en una serie de predicaciones enseñando la unicidad de Dios. Ya he grabado varios videos explicando la unicidad de Dios. Hoy vengo con el propósito de un video más, de que podamos entender la unicidad de Dios, porque hay muchas personas que lo leen, pero no lo han entendido. Entonces, el propósito de este video o de muchos que he grabado no es de entrar en contenciones con nadie, en controversias, sino en enseñar la palabra de Dios y en que cada uno de nosotros sepamos de que Dios es uno y uno su nombre. La honra y gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda honra y de toda alabanza, y que sea Dios dándonos la dirección para entender y comprender las grandezas que Él dejó escritas a través de esos hombres inspirados por su voluntad y por su presencia. Lo que vengo enseñando para el día de hoy es los pronombres y el artículo definido. Pronombres y artículo definido. Con esta enseñanza nos damos cuenta cómo hablaba Dios y que Dios sí sabe hablar. Somos nosotros los que al leer nos equivocamos. Bendito el nombre de Jesús. Entonces vamos a hablar hoy de los pronombres y del artículo definido de Dios, y esto es un estudio más, una enseñanza más que aplica para la unicidad de Dios, y es el tema, es la serie que he venido compartiendo hace unos días atrás, y vengo compartiendo este hermoso video para ir comprendiendo una vez más. Faltan muchos más porque todavía falta enseñar del anciano de días, también falta de muchas preguntas que nos dicen y nos hacen y nos preguntan y nos cuestionan y dicen, entonces, ¿con quién oró Jesús? Es un estudio más. La otra es la visión escatológica del apóstol Juan cuando se hallaba exiliado allá en la isla de Pasmo. Bueno, pero esos tres estudios más que hacen falta, y muchos más, son algunos que se van a grabar para la honra y gloria de Dios y para demostrar bíblicamente, no para demostrar con argumentos de nosotros, los del nombre, que es un capricho de nosotros creer en un solo Dios, sino que es la misma Biblia que nos lleva a entender y a comprender que Dios es uno y uno su nombre, y su nombre es Jesús. Hoy estaré enseñando los pronombres y artículos definidos. Más adelante, con la voluntad de Dios, estaré grabando a quién le oró Dios o con quién hablaba Dios, el anciano de días y la visión escatológica del apóstol Juan. La palabra de Dios empieza diciendo en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 2, nos dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy. Esto es pronombre, yo soy es pronombre. El artículo definido dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. El pronombre que empieza diciendo acá Génesis, yo soy, ese es pronombre, y el artículo definido es Él, Dios Todopoderoso, Él, ese es artículo definido. Los pronombres yo y mí y el artículo definido Él es lo que define la palabra de Dios.
Eso es lo que define la palabra de Dios y es lo que nos da a entender de cómo se expresaba Dios. Génesis capítulo 26, versículo 24, nos dice la palabra de Dios: se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Aquí la palabra de Dios le vino y habló a Isaac cuando se hallaba abriendo pozos. Bendito el nombre de Jesús. Yo soy el Dios. Yo soy es un pronombre. Entonces aquí nos damos cuenta de cómo empieza hablando Dios desde la antigüedad, y estamos hablando en la palabra de Dios y estoy tratando de explicar parte de la unicidad de Dios a través de la Biblia, de muchos estudios que vengo grabando, demostrando de que Dios es uno. Génesis capítulo 28, versículos 12 al 13. Allí nos habla de cuando Jacob soñó, habla del sueño de Jacob y nos dice: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en alto de ella, el cual dijo: yo soy. Aquí vuelve y nos menciona el pronombre: yo soy Él, artículo definido, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Gloria al nombre de Jesús. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Génesis capítulo 31, versículo 13. Nos dice: yo soy Él, artículo definido, Él, Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Aquí vuelve Dios y recuerda el sueño de Jacob y le dice: yo soy Él. Ese es artículo. Yo soy es pronombre. Él es artículo definido. Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Bendito el nombre de Jesús. Génesis capítulo 35, versículos 10 al 11. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy. Aquí vuelve y nos menciona el pronombre: yo soy Él, artículo definido, el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Yo soy. Ese es el estudio, esa es la enseñanza que estoy compartiendo para este hermoso día. Los pronombres y artículos definidos de cómo se expresaba Dios. Bendito el nombre de Jesús. Lo mismo pasa cuando le habla Dios a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículos 5 al 6. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El versículo 6 es muy interesante porque allí dice Dios a Moisés y dijo: yo soy, pronombre. Yo es un pronombre, soy es otro pronombre. Eso es pronombre, el verbo pronombre. Él es artículo definido y nos dice acá la palabra de Dios en el versículo 6: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Génesis capítulo 48, versículo 14 al 15. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así sus manos a Andrade, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que, que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios. Es importante ir notando los versículos, las palabras, las letras que nos llevan a comprender el artículo definido y los pronombres a través de la palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hemos leído 12 versículos en los cuales leemos los pronombres yo y mí y el artículo definido él. Dios es muy claro hablando. Lo importante es que en ninguna escritura leemos nosotros o somos. Siempre hay una definición de yo soy, el artículo definido él y la definición del único. Esa definición de único. Nadie más que yo soy él. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, pensando desde estas escrituras, nos damos cuenta de que Dios siempre se reveló como único y que Dios sí sabe hablar. Ahora, para entender los plurales, debemos leer primero todas estas escrituras de donde venimos, con el recorrido que venimos, porque hay unos plurales en el Antiguo Testamento en los cuales se ha apoyado la doctrina de la Trinidad para demostrar de que hay más de un Dios, pero por eso vengo con todos estos estudios de la unicidad de Dios para entender y comprender y para dar claridad a las personas que todavía se apoyan en un Dios trino. En el Antiguo Testamento encontramos cuatro plurales, y ahí surgen las preguntas. Bueno, ¿y entonces con quién hablaba Dios? Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Si nosotros vamos leyendo detenidamente los contextos de estos versículos donde se apoya la doctrina de la Trinidad, nos vamos dando cuenta de que el ejecutor o el verbo crear siempre está en singular, no está en los plurales. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en Génesis 1:27 creó Dios espiritual. Aquí todavía no le había hecho un cuerpo, no había formado la mujer, simplemente estaban creados como espíritu, a imagen de Dios los creó. Y la imagen de Dios, Dios no tiene rostro, no tiene una imagen, Dios es espíritu. Génesis capítulo 3 versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este es otro texto más donde la enseñanza, la doctrina trinitaria dice que aquí Dios se expresaba o hablaba con su Hijo, y que allí estaba el Hijo conjunto con el Padre creando todas las cosas. Pero por eso vengo en orden con los libros, explicando a través de la palabra de que Dios sí sabe hablar y que Dios no necesitó de ningún colaborador, tampoco del Hijo, porque el Hijo era el plan para redimir los pecados del mundo, era un plan de Dios.
El contexto de Génesis 3:22 es Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y lo sacó, no dice, y lo sacaron. Génesis capítulo 11, versículo 7. Ahora pues descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí era cuando se proponía el pueblo en uno, en una unidad, a hacer una edificación. Y el contexto dice el Génesis 11:8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Si en todos los versículos que hemos venido leyendo y en los plurales nos damos cuenta en el contexto de que la creación está en singular, no está en plural, está en singular la ejecución. Cuando Dios ejecuta no necesita ningún compañero y ninguna ayuda idónea. Isaías capítulo 6, versículo 8, este es el último capítulo, el último versículo donde hay un plural, que nos habla de una pluralidad, y dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. En los tres primeros plurales, Génesis 1:26, Génesis 3:22, Génesis 11:7, no estaba Dios hablando con el Hijo. La razón es porque el Hijo, la humanidad, no había nacido, y el Hijo es desde Belén de Judá. Mateo 2:1, en el principio era el plan de Dios, no una segunda persona. Esto es lo que nos está explicando la palabra de Dios y es lo que nos está revelando para esta hermosa mañana. Bendito el nombre de Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 26 es un propósito. No era algo inmediato, es algo posterior a la creación. Hagamos no es crear, porque en Génesis capítulo 1, versículo 1 ya todo estaba creado. Por esta razón, en el primer capítulo hay 3 versículos que mencionan la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1, creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1, 21, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Génesis 1, 26, creó Dios al hombre. El verbo crear está en singular. Lo demás no dijo que creó, dijo Dios haya o hágase y formó. Si ustedes cogen el libro de Génesis detenidamente y leen desde de Génesis 1 en adelante, por ahí hasta el capítulo 7, más o menos se dan cuenta de que la creación o el verbo crear está en 3 versículos en el capítulo 1, Génesis 1:1, Génesis 1:21 y Génesis 1:27. Lo demás no dijo Dios que creó, dijo haya, hágase o formó. Por esta razón en el primer capítulo de Génesis hay 3 etapas: creación, formación y ordenación. Por eso el libro de Isaías nos confirma, el profeta Isaías, el mesiánico, nos confirma de que si es así, como nos lo revela Génesis 1:1, de que sí es Dios que creó sin ayuda de nadie. Él solo creó, formó y ordenó. Por eso el libro de Isaías nos lo revela en el capítulo 45, versículo 18. Nos dice, porque así dijo Jehová que creó, no dice que crearon, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de Génesis capítulo 3, versículo 22, es el juicio contra el hombre,
Por eso el versículo 24 nos dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Si miramos detenidamente, aquí no es el Dios Hijo o la segunda persona el que custodia el Edén, son querubines. Por esta razón, en todos los plurales, menos en Génesis 1:26, en los otros plurales, Dios hablaba con sus colaboradores, que son los ministros, los ejecutores, que son los ángeles. ¿Por qué son los ángeles los ejecutores y los colaboradores de Dios? Porque cuando nosotros leemos Génesis capítulo 18, nos damos cuenta que cuando Abraham se hallaba tomando el sol allá en su tienda en el monte de Zoar, nos damos cuenta de que allí llegan tres varones, y esos tres varones llegan a la tienda de Abraham. Pero uno de ellos es el ángel de Jehová. Los otros dos van a la ciudad de Sodoma y Gomorra, eso lo vemos en el capítulo 19 de Génesis, y nos damos cuenta que hablan con Lot, y a Lot le dicen que debe huir a tal montaña. Hasta que no huya, ellos no pueden ejecutar la orden que Dios les había dado de destruir la ciudad con fuego y azufre. Entonces los ángeles sí son ejecutores y Dios los usa para todas las ejecuciones de sus planes. También lo vemos allá en el libro de Daniel. Cuando Daniel oró, el ángel Gabriel bajaba en la respuesta a su oración, y también nos revela de que son los ángeles los que ejecutan. Los ángeles no tienen nada que ver con la salvación o con la creación, ni con los juicios, pero sí tienen que ver con la ejecución. Ejecutan los planes de Dios. En el caso de Génesis 11:7 es la conjunción de lenguas. Cuando leemos el versículo 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. El pueblo se había unido en uno, pero el error más grande fue que se unieron para irse en contra de Dios. Por eso el versículo 9 termina diciendo, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces Babel es confusión, y allí es donde viene toda la confusión doctrinal. También se puede aplicar, viene la confusión doctrinal. También, o sea, viene la confusión de lenguas y confusión también doctrinal, porque cuando dice Babel significa confusión de lenguas, y también confusión de muchas enseñanzas que no están escritas en la palabra de Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo de Isaías capítulo 6, versículo 8, ¿a quién enviaré? Es la visión y el llamamiento del profeta Isaías. Si leemos completo el capítulo desde el verso 1 desde el capítulo 1 al capítulo 13, nos damos cuenta que es el llamamiento de Isaías, pero normalmente lo podemos leer desde el capítulo 6, versículo 1 al 13. No es que el Padre esté hablando con el Hijo allá en la creación del mundo, sino que es el llamamiento del profeta Isaías. En todos estos acontecimientos, el ejecutor es Dios, sin ayuda de nadie. Dios no necesita un compañero para ejecutar su plan y su obra. No necesita otro segundo Dios. Dios no necesita otra persona a su lado.
porque Dios es omnipotente, Él es autosuficiente para ejecutar sus planes y Él ya tiene sus colaboradores, que son los ángeles. Bendita la palabra de Dios. Para entender mejor, nos dice Dios en Deuteronomios capítulo 32, versículo 39, nos dice: ¿por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios, no dice que crearon al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O has intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? El 35 es un versículo muy importante y dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. El versículo 39 nos dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Venimos desde el Génesis, desde el libro de Génesis, venimos aprendiendo de cómo se expresa Dios, aprendiendo de los pronombres y del artículo definido. Aquí los pronombres yo y mí y el artículo definido él es la claridad más grande en la que habló Dios al pueblo antiguo. Y esto también es para nosotros. Esto no fue para la antigüedad y que para el nuevo, y para que no creer que en el Nuevo Testamento entonces ya iba a hablar Dios de otra forma o iba a hablar distinto. Ahora, si miramos otro aspecto de cómo se expresa Dios, vamos a entender qué nos quiere decir o revelar Dios por medio de su palabra. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 15: y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Isaías capítulo 37 versículo 20: ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de tu mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Solo es artículo definido también, calidad de único. Y si vamos a hablar de más de uno, tendríamos que hablar de nosotros. Eso es lo que expresa la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Solo tú es artículo definido, Él y los pronombres yo y mí es lo que nos está dando claridad al estudio de la unicidad de Dios. Dios no lo esto en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento se arrepintió. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para ir terminando, hay un versículo en la Biblia muy batallado a nivel doctrinal. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Con este versículo se apoya la doctrina de la Trinidad para decir que el Hijo sí fue creado desde el principio.
y que allá en el principio Dios estaba hablando con el Hijo. Déjenme, yo les explico. El Hijo sí fue creado allá en el principio, pero en el plan de Dios o en la mente de Dios, no como el segundo de una Trinidad, o como una persona, o como el Dios Hijo. No, el Hijo fue creado en el plan, en la mente de Dios, allá en el principio. Para comprobar, si leemos Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, nos dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Dónde fue crucificado el Cordero? En la mente de Dios allá en el principio. Cuando nosotros nos metemos a las enciclopedias o a los libros y miramos las fechas de la crucifixión de Jesús, nos damos cuenta que eso más o menos está por allá en los años 33 más o menos. En el principio estamos hablando de hace aproximadamente más de 4.000 años, porque estamos hablando en el Génesis. Entonces allá fue inmolado el Cordero, donde en la mente o en el plan redentivo de Dios, no como persona, no como Dios Hijo, o no como el coeterno, o como el coexistente, o como el coigual. Por eso vengo en esta orden de libros explicando desde el primer libro, que es Génesis, capítulo 1 a Apocalipsis, capítulo 22, y estamos hablando de los pronombres y artículo definido. Bendito el nombre de Dios. En el principio Cristo fue crucificado, fue inmolado. Dios sabía que iba a venir en forma de siervo para ser crucificado. Por eso se proveyó de un cuerpo humano y allá en la mente de Dios o en el plan de Dios, el Hijo fue inmolado. Un último versículo para ir terminando lo vemos en Isaías capítulo 44, versículo 8. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije luego. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Bendito la palabra de Dios. Si Dios que todo lo sabe y conoce, todo lo conoce, todo lo sabe, y no conoce otro Dios fuera de él, ni otro fuerte, será prudente o sabio que hombres de una ficticia Trinidad estén tratando de conocer a más de uno. La palabra de Dios no nos enseña esto. Y yo no estoy criticando aquí al Trinitario, porque la idea no es irme contra el Trinitario, porque yo amo a todas las personas, es atacar la doctrina de la Trinidad, la doctrina, no a la persona como tal. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos cosas que Dios no puede hacer, una de ellas es, Él no conoce la mentira, porque Él es la verdad revelada. La otra cosa es que Él no conoce a otro Dios. Estas son las dos cosas, las únicas dos cosas que Dios no puede hacer o no conoce. Hasta aquí con la enseñanza de los pronombres y artículo definido. Este es el estudio, es parte de la unicidad de Dios. Ya serían 4 partes de una misma serie, defensa de la fe, y no es un misterio. No es un misterio, porque en toda la Biblia está esta maravilla y no está escondida. Toda la Biblia nos habla de la unicidad de Dios. Este era el tema que traía para esta hermosa mañana, explicando a través de la escritura, no explicando por mis propios medios, sino agarrándome de la escritura, que es el fundamento de todo cristiano, para entender y comprender que Dios es uno y uno su nombre. Veníamos, ya he explicado en varios estudios, en varias enseñanzas, en varios videos, la unicidad de Dios. También he explicado dónde nació el Hijo de Dios,
el nombre propio de Dios, y esta sería la cuarta parte de la serie, que es los pronombres y artículo definido. Ya vendré más adelante enseñando el anciano de días, a quién o con quién habla, a quién le oró Jesús, y la otra parte sería la visión escatológica del apóstol Juan allá en el Apocalipsis, porque son tres temas donde parte de la doctrina trinitaria se aferran para demostrar o para dar a entender de que sí existe más de un Dios. Pero yo vengo en la defensa de la fe, no incomodando a nadie, sino tratando de explicar el misterio que Dios desde el principio planeó en su mente para manifestarse en los postreros tiempos, así como nos dice el libro de la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, por los profetas a los padres, hoy, en estos postreros tiempos, nos ha hablado por el Hijo. También, como nos lo dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Es lo que nos enseña la palabra de Dios que fue recibido en el mundo, y esto todo es aplicable a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios tomó un cuerpo humano y por ese cuerpo humano operó. Dios no necesitó de proveerse otro Dios, porque Dios es autosuficiente. Él no necesita o nunca necesitó de otro Dios. Dios todo lo puede, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y es omnipresente. Está en todas partes. Por eso el salmista, allá en el capítulo 139, dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me voy a las profundidades de los mares, allá estás tú. Si me voy arriba a los cielos, allá estás tú. Dios está en toda parte. Por eso dice que Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Esta es la enseñanza. Esto lo hago para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, y estaré componiendo o formando las otras partes a través de la escritura de la unicidad de Dios, el anciano de días, a quien le oró Jesús, y la visión escatológica del apóstol Juan. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo descienda sobre cada uno de nosotros y nos dé claridad y abra nuestras mentes a la inteligencia y al entendimiento. Bendiciones para todos.